Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, que me han pedido mucho y que además es súper interesante y revelador. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de la persuasión. Sí, como lo oyen. Vamos a desentrañar esos secretos, esas técnicas, esos trucos que utilizan las personas que parecen tener un don especial para convencer a los demás, para conseguir lo que quieren, y para dejar a todos con una sonrisa en la cara. Pero no se preocupen, no se trata de magia negra ni de manipulación maliciosa. Nada de eso. Vamos a enfocarnos en la persuasión ética, en la influencia positiva, en el arte de conectar con los demás y de presentar nuestras ideas de una manera que resuene con ellos, que les haga sentir identificados, y que les motive a actuar. Así que prepárense para tomar notas, porque este vídeo viene cargado de información valiosa, de ejemplos prácticos, y de consejos que pueden aplicar desde ya en su vida personal y profesional. Vamos a explorar desde los principios básicos de la persuasión hasta las técnicas más avanzadas, y vamos a analizar cómo podemos utilizar estas herramientas para mejorar nuestras relaciones, para alcanzar nuestros objetivos, y para convertirnos en comunicadores más efectivos. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de mi contenido, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido que les aporte valor y que les haga pasar un buen rato. Además, me encanta leer sus comentarios y saber qué temas les interesan, así que no duden en dejarme sus sugerencias y preguntas en la caja de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de la persuasión. Primero que nada, me parece importante aclarar que la persuasión no es lo mismo que la manipulación. Aunque ambas implican influir en los demás, la intención y la ética son completamente diferentes. La manipulación busca controlar a la persona para beneficio propio, muchas veces a costa de la otra persona. Es engañosa y deshonesta. La persuasión, por otro lado, busca presentar argumentos sólidos y crear una conexión genuina con la otra persona para que tome una decisión informada y libre. Es honesta, transparente y respetuosa. Así que desde ya, quiero que tengamos claro que aquí vamos a hablar de persuasión ética, de influencia positiva, de cómo lograr que los demás te digan que sí, pero siempre respetando su autonomía y sus valores. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la persuasión? Pues bien, hay muchos, pero me voy a enfocar en los que considero más importantes y efectivos. Uno de ellos, y probablemente el más importante, es la credibilidad. Si quieres persuadir a alguien, necesitas que esa persona confíe en ti, que te perciba como alguien creíble, como alguien que sabe de lo que está hablando. ¿Y cómo se construye la credibilidad? Pues a través de varios factores. Primero, el conocimiento. Demuestra que dominas el tema que estás tratando. Cita fuentes confiables, utiliza datos y estadísticas, comparte ejemplos concretos. Segundo, la experiencia. Si tienes experiencia en el tema, compártela. Cuenta tus propias historias, explica cómo has aplicado tus conocimientos en situaciones reales. Tercero, la honestidad. Sé sincero y transparente. Reconoce tus limitaciones, admite tus errores, y no intentes venderle humo a nadie. Y cuarto, la simpatía. Sé amable, cordial y respetuoso. Sonríe, haz contacto visual, y muestra interés genuino por la otra persona. La gente tiende a confiar más en las personas que les caen bien. La credibilidad, como bien sabemos, no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, coherencia. No basta con decir que eres experto en algo, tienes que demostrarlo con hechos, con acciones, con resultados. Imagina que quieres convencer a un amigo de que invierta en una criptomoneda en particular. No basta con decirle que vas a ganar mucho dinero. Tienes que presentarle datos sobre el rendimiento histórico de la criptomoneda, explicarle la tecnología que la respalda, mostrarle las proyecciones de crecimiento a futuro, y si es posible compartir tu propia experiencia invirtiendo en ella. Cuanto más sólido y convincente sea tu argumento, más probabilidades tendrás de que tu amigo confíe en ti y siga tu consejo. Además, es crucial ser consciente de que la credibilidad puede perderse muy fácilmente.
Una mentira, una exageración, una promesa incumplida, pueden ser suficientes para dañar irreparablemente tu reputación. Por eso es fundamental ser siempre honesto y transparente, incluso cuando la verdad no sea del todo favorable. La gente aprecia la honestidad y está dispuesta a perdonar errores si ve que eres sincero y que estás dispuesto a asumir tus responsabilidades. Otro principio fundamental de la persuasión es la reciprocidad. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a devolver los favores. Si haces algo bueno por alguien, esa persona se sentirá inclinada a hacer algo bueno por ti a cambio. Así que si quieres persuadir a alguien, empieza por ofrecerle algo de valor. Ofrécele tu ayuda, tu conocimiento, tu tiempo o simplemente tu apoyo. La reciprocidad es una herramienta muy poderosa, pero es importante que la utilices de manera genuina y desinteresada. No esperes recibir algo a cambio de inmediato, y no hagas favores esperando una recompensa específica. La reciprocidad funciona mejor cuando es espontánea y sincera. La reciprocidad, en esencia, se basa en la creación de una deuda social. Al hacer algo por alguien, estamos generando una expectativa de que esa persona nos corresponda en el futuro. Pero como dije antes, es crucial que esta reciprocidad sea genuina y desinteresada. Si haces un favor esperando una recompensa inmediata, la otra persona lo percibirá como una transacción, y no como un acto de bondad. En cambio, si ofreces tu ayuda de manera espontánea y sincera, la otra persona se sentirá agradecida y estará más dispuesta a corresponderte en el futuro, ya sea ayudándote a ti, recomendándote a otros, o simplemente siendo más receptiva a tus ideas. El tercer principio que quiero mencionar es la escasez. Las personas tienden a valorar más las cosas que son escasas o que son difíciles de conseguir. Si quieres persuadir a alguien para que compre un producto o para que aproveche una oportunidad, hazle saber que la oferta es limitada, que el tiempo se está agotando o que hay pocos disponibles. La escasez crea una sensación de urgencia y de oportunidad perdida que puede motivar a las personas a actuar. Pero al igual que con la reciprocidad, es importante que utilices la escasez de manera honesta y transparente. No inventes escasez donde no la hay, y no exageres la limitación de la oferta. La gente se dará cuenta si estás mintiendo, y eso dañará tu credibilidad. La escasez funciona porque apela a nuestro miedo a perdernos algo valioso. Imagina que estás navegando por Internet y encuentras un producto que te interesa, pero dudas si comprarlo o no. Si ves que la oferta es por tiempo limitado, o que quedan pocas unidades disponibles, es probable que te sientas más presionado a tomar una decisión rápida, por miedo a que se agote el producto, o a que la oferta expire. Sin embargo, es importante ser consciente de que la escasez puede ser utilizada de manera manipuladora por algunas empresas. Por eso es fundamental verificar la veracidad de la información antes de tomar una decisión, y no dejarse llevar por la presión del momento. Un cuarto principio clave es la autoridad. Las personas tienden a obedecer o a seguir a las figuras de autoridad. Si quieres persuadir a alguien, hazle saber que eres una autoridad en el tema, o que cuentas con el respaldo de una autoridad reconocida. Por ejemplo, si eres un médico, puedes utilizar tu título y tu experiencia para persuadir a tus pacientes a seguir tus recomendaciones. Si eres un experto en marketing, puedes citar estudios de investigación o casos de éxito para respaldar tus argumentos. La autoridad puede ser muy persuasiva, pero es importante que la utilices de manera responsable y ética. No abuses de tu posición de poder, y no intentes manipular a las personas utilizando tu autoridad. La autoridad, en muchos casos, se basa en el conocimiento, la experiencia, el reconocimiento social, o la posición jerárquica. Sin embargo, es importante ser consciente de que la autoridad no siempre es sinónimo de verdad. A lo largo de la historia, hemos visto muchos ejemplos de figuras de autoridad que han utilizado su poder para engañar, manipular o oprimir a otros. Por eso es fundamental ser críticos y cuestionar la información que recibimos de las figuras de autoridad, y no aceptar nada ciegamente. Finalmente, el quinto principio que quiero destacar es la consistencia. Las personas tienden a ser consistentes con sus decisiones y con sus compromisos. Si quieres persuadir a alguien para que haga algo, empieza por conseguir que esa persona se comprometa contigo a hacer algo pequeño. Una vez que haya hecho ese primer compromiso, será más fácil persuadirla para que haga algo más grande. Por ejemplo, si quieres que alguien done dinero a una causa benéfica, empieza por pedirle que firme una petición o que se una a tu lista de correo. Una vez que haya hecho ese primer compromiso, será más probable que done dinero más adelante.
La consistencia funciona porque las personas quieren ser coherentes con su imagen y con sus valores. La consistencia se basa en la idea de que las personas tienen una necesidad innata de mantener una coherencia entre sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Si alguien se compromete a hacer algo aunque sea algo pequeño, sentirá una presión interna para cumplir con ese compromiso, ya que no quiere ser percibido como inconsistente o hipócrita. Esta presión puede ser utilizada de manera efectiva para persuadir a las personas a hacer cosas que de otra manera no harían. Ahora que ya hemos revisado los principios básicos de la persuasión, vamos a ver algunas técnicas más específicas que puedes utilizar para mejorar tus habilidades de persuasión. Una técnica muy efectiva es el storytelling. A la gente le encantan las historias. Las historias nos conectan con los demás, nos emocionan y nos ayudan a recordar la información. Si quieres persuadir a alguien, cuéntale una historia que ilustre tu punto de vista. Cuenta una historia personal, una historia de un cliente o una historia que hayas leído o escuchado. Asegúrate de que la historia sea relevante para el tema que estás tratando y de que tenga un mensaje claro y conciso. Otra técnica muy útil es el framing. El framing se refiere a la forma en que presentas la información. Puedes presentar la misma información de diferentes maneras, y cada forma tendrá un impacto diferente en la audiencia. Por ejemplo, puedes presentar un producto como una inversión o como un gasto. Puedes presentar una propuesta como una oportunidad o como un riesgo. El framing te permite resaltar los aspectos más positivos de tu mensaje y minimizar los aspectos más negativos. Una tercera técnica que quiero mencionar es el rapport. El rapport se refiere a la conexión que estableces con la otra persona. Si quieres persuadir a alguien, necesitas crear rapport con esa persona. Necesitas hacerla sentir cómoda, comprendida y valorada. Para crear rapport puedes utilizar técnicas como el mirroring, el active listening y el finding common ground. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de la importancia de la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y de compartir los sentimientos de otra persona. Si quieres persuadir a alguien, necesitas ponerte en sus zapatos y entender su perspectiva. Necesitas saber cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus miedos y sus motivaciones. Cuanto mejor entiendas a la otra persona, más fácil te será persuadirla. La empatía te permite conectar con la otra persona a un nivel más profundo y te ayuda a construir relaciones más sólidas y duraderas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos hablado de los principios básicos de la persuasión, como la credibilidad, la reciprocidad, la escasez, la autoridad y la consistencia. También hemos revisado algunas técnicas más específicas, como el storytelling, el framing, el rapport y la empatía. Recuerden que la persuasión es un arte y, como todo arte, requiere práctica y dedicación. Así que no se desanimen si no ven resultados inmediatos. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sigan experimentando con diferentes técnicas hasta que encuentren las que mejor se adaptan a su estilo y a su personalidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya aportado valor y que les haya inspirado a convertirse en comunicadores más efectivos. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Cuáles son sus técnicas de persuasión favoritas? ¿Han tenido alguna experiencia interesante relacionada con la persuasión? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les aporte valor. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.